Son las 7:59, las 8 en punto, me corrijo, son ya las 8 en punto. Estamos iniciando este nuevo segmento del informativo Punto Noticias, justamente el día de hoy, viernes 8 de enero. Punto y contrapunto. Este es un nuevo espacio que lo estamos inaugurando justamente el día de hoy y que va a ser permanentemente difundido a través de las ondas de Radio Pichincha Universal todos los viernes de cada semana. Es decir, habrán 4 debates diarios y en él estaremos participando Quinto Lucas y quien les habla, Washington Yepes, con invitados especiales. Quinto. Vamos a abrir el debate todos los viernes y hoy empezamos con 2 asambleístas que tienen un protagonismo especial dentro de la asamblea, con el asambleísta Antonio Pozo del Movimiento Avanza y con Virgilio Hernández del Movimiento Alianza País. Es un debate en que nos va a llevar por distintos temas en los que la ciudadanía está interesada de conocer. Bueno, no queremos poner reglas porque no somos afines a este tipo de comportamientos periodísticos, más bien queremos que fluya el diálogo, el conversatorio, pero como siempre, ¿no? Para un poco normar, estaremos determinando que haya una primera intervención de 5 minutos, luego una intervención de 3 minutos y eventuales réplicas que serán compartidas también con la intervención, en este caso, de los entrevistadores. Iniciamos entonces, señoras y señores, esperamos que sea productivo este nuevo segmento que ponemos a consideración de ustedes. Punto y contrapunto. Pero bueno, conozcamos un poquito más de quiénes son los invitados de esta mañana. En primer lugar, Antonio Pozo. Antonio Pozo Salgado es rector de la Universidad Técnica del Norte, diputado del Movimiento Pachakutik Nuevo País, autor del libro Radiografía de una traición, vicepresidente del antiguo Congreso Nacional, asambleísta por Imbabura, Partido Avanza. ¿Y ahora quién es? Virgilio Hernández. Virgilio Hernández, integrante del Comité Ejecutivo del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, candidato a concejal de Quito, integrante de la Coordinadora de Movimientos Sociales, integrante del Parlamento Latinoamericano, secretario de Gobierno, asambleísta constituyente, asambleísta por Pichincha, presidente de la Comisión de Gobiernos Descentralizados. Iniciamos entonces, señoras y señores, punto y contrapunto. Vemos que hay varios puntos de alguna forma de encuentro de los 2 asambleístas en el pasado y bueno, ahora estando en 2 movimientos distintos. Yo, antes de comenzar los temas generales y varios temas que vamos a tratar, hay un tema coyuntural fundamental y que tiene que ver también con lo estratégico en cuanto a país, y es la ley de tierras que además se aprobó ayer. Entonces nos gustaría, además creo que tienen 2 posiciones distintas, veamos aquí, nos gustaría que nos hagan un comentario sobre el significado de esa ley de tierra cada uno de los asambleístas. Comenzamos entonces, doctor Pozo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero expresar primero un saludo a distinguidos amigos como Quinto Lucas, Washington Yepes y por supuesto la profunda complacencia de compartir esta mesa de diálogo con Virgilio, mi buen compañero y amigo de muchísimo tiempo atrás. Bueno, en el tema que se nos pregunta, la papa caliente del día de ayer, en la tarde se aprobó la ley de tierras. Yo en lo fundamental, pues como dije en mi intervención ayer, nadie podemos estar en contra de un proyecto de redistribución de las tierras ociosas, improductivas, que no cumplen pues un papel social y ambiental, de que no cumplen un proceso de soberanía alimentaria para el país. Yo creo que es un principio básico, es un complemento adicional a la serie de reformas agrarias que ha vivido el país. Sin embargo, hice una serie de observaciones adicionales que me parece que son necesarias y contemplarlas. Yo creo que para aprobar esta ley debió haberse reformado el artículo 264 de la Constitución, que establece el régimen de competencias para diversas instancias del Estado, y ese artículo establece justamente que es competencia exclusiva de los organismos seccionales el ordenamiento territorial y uso del suelo. No solamente que se viole este artículo, en esta fiebre enmendera que existe últimamente, debieron haber también enmendado este artículo para impulsar esta ley y otra de ordenamiento territorial que también está en camino.
Mientras no se reforme ese artículo, yo creo que va a haber complicaciones. Lo mismo pasó con el tema de las Fuerzas Armadas. En una ley secundaria que se llama Ley de Seguridad Pública ya se les entregó previamente la responsabilidad adicional de cumplir el papel de la policía. Y luego, pues con la enmienda que se aprobó recientemente, recién se corrigió ese tema. Porque la misión de las Fuerzas Armadas pues es otra, distinta a la que se le encargó en forma complementaria en los últimos tiempos. Entonces este es un tema clave desde mi punto de vista, porque los temas territoriales, si bien tienen que ser coordinados con la autoridad nacional, evidentemente, pero la responsabilidad siempre sigue siendo exclusiva de diversas instancias del Estado. Y no solamente eso, se integra una autoridad agraria nacional. Esa es mi principal preocupación. Una autoridad que está conformada solamente por entes del Ejecutivo. No se permite la participación de nadie más que no sea del Ejecutivo. Claro, ayer, por ejemplo, Miguel Carvajal decía que el artículo 141 establece que la rectoría tiene que estar en el gobierno. Así es, por eso hay que desmontar ese carácter orgánico de la actual Constitución. Yo coincido con Enrique Ayala en que hay la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente, definitivamente, para acabar con este hiperpresidencialismo que desde mi punto de vista está complicando las cosas aquí en el país y concentrando todos los poderes en el Ejecutivo. Entonces, estos temas son neurálgicos desde mi punto de vista. Esta autoridad agraria va a tener pues la discrecionalidad para hacer todo, absolutamente todo en el tema agrario, hasta fijar límites máximos y mínimos de lo que puede significar un latifundio, establecer límites para lo que significa una unidad productiva familiar y hasta para autorizar la compra-venta y usufructo de terrenos de carácter privado. Bueno, cosas de esta naturaleza y donde no se participa nadie, que por decirles algo, ¿por qué? Yo digo, no permiten que haya un delegado en esa autoridad agraria, por ejemplo, de las cámaras de agricultura, de los centros agrícolas cantonales, de las organizaciones comunales campesinas de segundo, tercer grado, organizaciones como la CONAIE, que incluso esta reclama pues una autoridad plurinacional, hablan de ellos, ¿no? Pero no se les permite a nadie. A mí me parece que esto no le hace nada bien al gobierno, definitivamente. Bueno, entre otros temas, que es largo. Claro, es una primera intervención del asambleísta Antonio Pozo. Y Virgilio, el asambleísta Pozo ha señalado una serie de circunstancias que son motivo de debate y motivo de discusión. Bueno, ¿están ustedes involucrados en esta fiebre enmendera que les lleva a reformar y a violar la Constitución? Y algo más quiere decir Quinto. Pero empecemos con el tema de la ley de tierras, que es fundamental y es un tema más que coyuntural de perspectiva, pero fue ayer votada. Muy buenos días, sí, un gusto también estar en la apertura de este espacio de punto y contrapunto que permite precisamente tener distintas visiones y de esa manera también que los ciudadanos puedan sacar sus propias conclusiones. También un saludo a Antonio, a Washington, a ti Quinto y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que tienen la bondad de escucharnos y de seguirnos. Yo creo que en primer lugar hay que poner en contexto, porque si por algo hay falta de coherencia, o yo demando falta de coherencia a los sectores de la oposición, es porque tienden a mirar en blanco y negro la realidad, cuando efectivamente la realidad tiene mucho más matices. Veamos lo que ha pasado en estos 9 años ya de Revolución Ciudadana. 188 leyes. Si contamos a esas leyes la aprobación del presupuesto general del Estado, 197 leyes hemos tenido en estos 9 años. Leyes que yo diría tienen 4 ejes fundamentales. 1, provocan una modernización democrática del Estado. 2, son leyes en beneficio, sobre todo, de una inversión social y de que el Estado recupere esa capacidad de redistribución a través de la inversión social. 3, son leyes que desarrollan también el fomento productivo. Y 4, son leyes que modifican las reglas de la economía que antes básicamente cumplían en función de los designios del capital financiero internacional. Yo creo que esto es importante ubicar en este contexto el tema, y en este contexto hay que ubicar la ley de tierras, la ley de aguas y otras importantes leyes que se discuten en la Asamblea. Además, en estos años hemos realizado 12, esperamos hasta terminar este periodo, por lo menos haber aprobado 12 grandes códigos. Esos códigos ayudan a que pueda existir mayor certeza por parte de los ciudadanos, de las autoridades, de qué es lo que está vigente y qué no está vigente. De la misma forma, yo diría,
aquí generalmente se dice clichés, entonces la fiebre mendera, hiperpresidencialismo, se dice clichés, pero esos clichés no vienen acompañados de estudios, de estadísticas, de documentación que pueda efectivamente demostrar lo que se está señalando. Por ejemplo, el tema de hiperpresidencialismo, habría que, este no es motivo de este debate, pero ojalá les dejo un tema que puede ser importante. Tenemos tiempo, es una hora de debate. Discutir este tema. Pero si uno mira, porque esto hay que mirar y para esto hay estudios, no es solo de señalar y decir las cosas. ¿Cuáles eran las instituciones de las constituciones anteriores, incluso la del 78, la del 98 sobre todo, y la del 2008? Y uno encuentra los mecanismos institucionales, uno va a encontrar que la Constitución del 2008 tiene mecanismos institucionales que atemperan el presidencialismo. ¿Qué es lo que pasa? Que se confunde el diseño institucional con una correlación política que es del momento. Esa correlación política seguramente va a ser distinta en el 2017 y por lo tanto las instituciones van a funcionar de manera diferente. De tal manera que hay que hablar las cosas, yo creo que con más fundamento. Me parece que sería bueno que en el debate parlamentario pasemos de la retórica, que es lo que generalmente caracteriza las intervenciones de los parlamentarios, a poder fundamentar mejor lo que decimos. Y yo les dejo un tema, me parece interesante poder analizar desde el punto de vista institucional, teórico, y también mirando las normas de la Constitución del 98 y la del 2008, para ver si es que efectivamente se atempera o no el presidencialismo, como yo creo que pasa en la Constitución del 2008. Sobre el tema de la ley de tierras. Miren, yo creo que la ley de tierras es un paso más. Seguramente no es lo que quisiéramos. Seguramente hay muchas cosas que se quedan pendientes, pero es un paso más. ¿Un paso más para qué? Un paso más para permitir la legalización de tierras, de territorios. Un paso más para permitir titularizar esas tierras. Un paso más para poder ver que las tierras que no cumplan su función social y ambiental puedan pasar a manos de campesinos y campesinas. Un paso más para reconocer la participación importante de la mujer en la producción agrícola, por ejemplo. Estos son temas fundamentales. Un paso más para la creación del Fondo Nacional de Tierras que está en la Constitución. Un paso más para avanzar a que la tierra que no esté adecuadamente cultivada o no cumpla con su función ambiental también pase a manos de los indígenas y campesinos. Creo que son pasos fundamentales. Y obviamente hay la definición de una autoridad agraria, que es lo que ha venido haciendo históricamente el ministro de Agricultura y Ganadería o el Ministerio del Ramo. Aquí se le establecen funciones muy claras, muy precisas, que habría que ver. Se dice que hay aquí una hiperconcentración en el ministerio. No, la Autoridad Agraria Nacional, que se le llama así, pero es básicamente el ministro del Ramo, tiene que mirar, por ejemplo, normar el uso sustentable del suelo. ¿Le corresponde o no le corresponde? Elaborar el Plan Nacional Agropecuario. ¿Le corresponde o no le corresponde? De tal forma que creo yo que es un paso más. No puede ser lo ideal, es un paso más. Y no olvidemos lo que dice el artículo 260 de la Constitución de la República, que señala que no obstante que exista competencias exclusivas, puede haber actividades de complementariedad. Y eso es precisamente lo que está haciendo en esta ley. Muy bien, vamos a la contrarréplica en este caso, porque han intervenido ya los dos participantes. Doctor Pozo. Sí, bueno, yo creo que cuando Virgilio nos habla de la retórica en el debate, sería bueno que por lo menos existiera una retórica en el debate parlamentario. Para mí no existe ni eso, porque cuando se cambió pues la ley orgánica de la función legislativa, ahora se permite leer a los legisladores, antes era prohibido. Y la mayoría de gente van ahí a leer, algunos no pueden ni leer lo que les están escribiendo. Es una vergüenza nacional lo que pasa en el actual Parlamento. Esto, para mí, yo que tengo pues algún grado de experiencia parlamentaria, sí me ha causado sorpresa volver a los tiempos al Parlamento a toparme con una experiencia nefasta de esta naturaleza. Realmente es increíble lo que ocurre. Y bueno, pues si la calidad del Parlamento no es que se mide por el número de leyes que se aprueban, que se aprueben, como ha ocurrido, muchas leyes pues sin mayor debate. Muchas veces se dice que se hace la socialización, que se hacen las consultas prelegislativas, etcétera, pero hay que hacer un inventario. Primero, ¿con quiénes se socializa? Yo conozco, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Enmiendas, ¿no?, que socializaban en todo el país, y de quienes estaban siendo miembros de la comisión contabilizaron 112 personas intervinieron en todo el país. ¿Y quiénes son las 112 personas que intervinieron? El 95% gente que son tenientes políticos, jefes políticos, gobernadores. ¿Qué tipo de socialización puede llamarse esa? Entonces,
Yo creo que el proceso de conformación y elaboración de una ley va por otro camino. Yo creo que el propio Virgilio tiene una experiencia conmigo anterior. Cuando yo era vicepresidente del Congreso, cuando se trataba, porque Virgilio trabajaba conmigo, se trataba de discutir el presupuesto del Estado, recordarás, Virgilio, convocábamos asambleas en todas las provincias, a todos los actores fundamentales para que nos den sus opiniones respecto a cómo articular un presupuesto del Estado. Los alcaldes, gobernadores, prefectos, todos los actores sociales participaban, y eso realmente era un proceso participativo. Ojalá eso pudiera volver a reproducirse ahora en la actividad parlamentaria. Virgilio, le corresponde una contrarréplica. Mire, yo creo que hay que buscar fundamentar los argumentos. Si la gente lee o no, me parece que no es el tema de fondo. También se puede hablar sin leer y decir tonterías. O sea, el derecho a decir tonterías lo tenemos todos. Unos podemos hacerlo leyendo un papel, otros pueden hacerlo de manera libre, ¿no? Y también, por eso creo yo, que habría que buscar pasar de eso para más bien buscar siempre argumentos en cada una de las cosas que decimos. Yo me parece que se hace un esfuerzo por discutir siempre, y yo soy de aquellos que creo que siempre hay cosas que se podrían hacer mejor. Efectivamente, cuando yo trabajé como asesor con Antonio, iniciamos un proceso importante de discusión del presupuesto con Naciones Unidas, con UNICEF, que ahora también se lo hace. Yo ahora, como presidente de la Comisión de Régimen Económico, con el mismo organismo, Naciones Unidas, UNICEF, hemos procurado realizar estos diálogos en torno al presupuesto, de tal manera que son cosas que más bien se las ha ido profundizando, se les ha ido desarrollando y se busca que exista la mayor discusión. Yo creo, como decía nuevamente, para volver al tema de la ley, que este es un paso más, es un paso importante, ¿sí? El que hay algunos temas que quedan para seguir discutiendo, por supuesto, y ojalá la aplicación de la ley nos permita, por ejemplo, profundizar en el debate. ¿Cuál es uno de esos temas, uno o dos de esos temas? Uno, el tema de la extensión en cuanto al límite de la tierra para considerar latifundio. Ese es un tema pendiente. Ojalá el haber establecido que ahora esta es una competencia de la Autoridad Agraria Nacional nos pueda demostrar que efectivamente, como todos podemos constatar, no es lo mismo pues una tierra que es un valle, que es productivo, que tiene agua, a una tierra que no tiene esas condiciones. No puede ser solo la extensión el único parámetro para el latifundio. Me parece que ese es un buen argumento de la Comisión, por eso se le encarga a la Autoridad Agraria Nacional, pero indudablemente este es un tema que hay que seguir discutiendo, es un tema pendiente. El tema de la Autoridad Agraria Nacional, yo creo que aquí en el país hay una nefasta experiencia de lo que significaron estos organismos en los que había participación de los interesados, dejaban de regular, dejaban de tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque se hacía en función de la conveniencia de quienes participaban en esos organismos colegiados, de tal manera que de la Autoridad Agraria, yo creo que ayuda, pone responsabilidad. ¿En quién? ¿En quién tiene? En el funcionario político. Pero obviamente es un tema que tiene que ser el debate. Bueno, ya estamos en el diálogo y estamos viendo posiciones encontradas, que es importante porque la ciudadanía es la que tiene que sacar finalmente sus conclusiones. Nosotros somos casi unos mediadores de las dos posturas, pero lo importante es eso. Ahora, yo quiero ya avanzar un poquito más allá de la ley, porque claro, el tiempo se nos va a agotar. Y me parece, doctor Pozo, que hay que aclarar esto de la fiebre enmendera, porque está en camino nuevas enmiendas constitucionales. Por las enmiendas constitucionales anteriores que ya fueron aprobadas, se produjeron movilizaciones representativas a nivel país, que incluso en un momento determinado se las catalogó como golpistas, como violatorias a la Constitución y como eventualmente como un plan estratégico para desestabilizar al gobierno del presidente Correa. Bajo esa tónica, ¿cómo se configura el panorama político y económico que actualmente vive el país? Aunque es una pregunta muy amplia, pero si es que podemos sintetizarla, sería bueno para comenzar a profundizar el diálogo. Bueno, este es un tema sumamente amplio, evidentemente, pero en realidad, pues, es curioso porque se habló luego de los constituyentes de Montecristi que estaban armando el canto a la vida, que iba a durar 300 años, la actual Constitución, y por lo que se ve, pues no ha durado, sino muy poco tiempo, para adecuar la Constitución a intereses muy particulares y hasta personales. No para ampliar derechos, como mucha gente irónicamente ha dicho, es todo lo contrario. Para restar derechos a entidades, funciones del Estado, por poner un ejemplo, así muy rápidamente, a la Contraloría General del Estado. ¿Cómo
puede concebirse que a este ente que audita la gestión institucional, que audita los objetivos institucionales, no solamente son tesoreros, son contadores, así lo quieren dejar a la Contraloría General del Estado, por favor. Eso es para mí sellar la impunidad en este país. Eso es lo que han impulsado con ese tipo de reforma. Quitarle derecho a los municipios a realizar, por ejemplo, una consulta popular sobre temas de interés de su territorio, como yo vengo denunciando este rato en un canal nacional. Al municipio de Cotacachi, de mi provincia, no le permitieron realizar una consulta popular sobre el tema minero en la zona de Intag. Y esperaban que se apruebe la enmienda mediante la cual se le quita este derecho a los municipios. Ahora sí, ya no puede hacer esa consulta el municipio de Cotacachi, donde iban a ganar con el 90% en contra de la explotación minera a gran escala y así lo abierto en la zona de Intag, donde van a acabar con una zona hermosa, productiva para el ecoturismo, donde hay agua dulce, agua verdaderamente cristalina. Con la presencia de las mineras allí se acabará todo ese tipo de naturaleza verdaderamente espectacular que tiene mi provincia de Imbabura, imagínense. Y medio minuto. Y el paquete que se viene adelante, que podemos analizarlo más luego, de lo que se viene anunciando. Creo que yo conozco por los informes de prensa, pero Virgilio nos puede anunciar ya cómo viene el nuevo paquete enmendero, ¿no? Pero bueno, Virgilio, que tiene bastante para decir también. Violación de derechos, restricción de todo prácticamente. ¿Qué les ha pasado? Es que yo vuelvo a decir, es fácil poner clichés. Mire, el que una constitución pueda ser enmendada no significa que pierde sentido ni vigencia la constitución. Aquí hay, y uno puede revisar también la historia nacional, y podemos mirar que el que se pueda realizar enmiendas de ninguna manera desvaloriza lo que significa la Constitución. Y creo aquí que en los dos momentos, tanto el que se hizo por consulta popular para modificar la justicia como las enmiendas que se acaban de aprobar, más bien profundizan ese sentido de la Constitución de Montecristi, de tal manera que hay que pensar dos cosas. Si no habría cómo enmendar, no se habría puesto en la propia Constitución mecanismos para enmienda, y en la propia Constitución se señalan vías, la vía de la enmienda, la vía de la reforma, la vía de la Asamblea Constituyente, de tal forma que es parte de la existencia de una Constitución el que pueda realizarse enmiendas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál había sido, Antonio, el mecanismo histórico de las élites, que no utilizaban en las constituciones del Ecuador? Existía siempre la posibilidad de modificar. ¿Qué pasaba? Que no se utilizaba. ¿Por qué? Porque se hacía una nueva constitución, que es lo que ahora también ya se está planteando. Ahí sí se olvidan del sentido de la Constitución de Montecristi y ya plantean una nueva constituyente, que ha sido el mecanismo tradicional de los sectores oligárquicos y aristocráticos para modificar la Constitución. De tal manera que el que existe enmiendas no desvirtúa el espíritu ni el objetivo de Montecristi. Segundo, a ver, Antonio, tú vienes de una provincia que no es de las grandes. Tú sí puedes ver, y yo trabajé también, efectivamente, fui asesor contigo, trabajé en Tungurahua antes de ser constituyente, 4 años con la prefectura de Tungurahua. Uno sí puede saber cómo a veces, precisamente los alcaldes de las cantones más pequeños son prácticamente rehenes, presos de las autoridades de Contraloría. No porque exista siempre malversación de fondos ni actúen de manera inescrupulosa, sino básicamente porque son esos funcionarios los que pretenden imponer qué es lo que se tiene que hacer o no. Esto es importante decirlo. El establecer los objetivos. Mañana la Contraloría puede plantear cuál fue tu objetivo como legislador. Y si considera la Contraloría que no has cumplido tu objetivo como legislador, puede glosarte. Esto era una arbitrariedad. Yo creo que se ha dejado bastante bien. La Contraloría puede auditar los fondos, la gestión, obviamente, pero lo de los objetivos es demasiado subjetivo. Le daba un poder político al Contralor, que eso sí podía ser utilizado y ha sido utilizado de manera indiscriminada. Y respecto de la consulta popular, ve cómo pasa el tiempo, ¿no? En el año 2000, como tú has recordado aquí precisamente que yo trabajaba contigo como asesor, preparamos un informe en el que nos opusimos, Antonio, a la realización de 6 consultas populares que se hicieron a nivel local, que todas ganaron con el 70%, Antonio. Si se habría aplicado, se habría destruido el país.
¿Por qué? Porque la una provincia impedía la explotación petrolera, y si se hacía petróleo, los recursos tenían que quedarse ahí. La otra provincia, que era donde se recaudaba más impuestos, decía que esos impuestos deberían quedarse efectivamente únicamente en ese cantón y en esa provincia. La otra buscaba controlar los recursos de los puertos, la otra de la explotación, de la comercialización de petróleo a través del puerto de Esmeraldas. 6 consultas populares. Todas esas consultas ganaron con más del 70%. Si se habría aplicado esas consultas, se habría destruido el país, porque la una provincia donde se recaudaban más impuestos se habría quedado con ellos. De tal forma que esto hay que mirar también en mayor profundidad. Las consultas populares las pueden seguir haciendo los gobiernos autónomos descentralizados, pero en el marco de sus competencias. Bueno, las enmiendas constitucionales, de acuerdo a lo que sostiene Virgilio, a lo que sostiene el asambleísta Pozo, evidentemente lo que tratan es de configurar un sistema hiperpresidencialista. Tanto así que el asambleísta Pozo acaba de señalar la necesidad de ir hacia una nueva asamblea constituyente. ¿Es esto en el país lo que está demandando el país en estos momentos en la coyuntura actual? Yo ya he señalado que, con pocas excepciones, generalmente el mecanismo de la asamblea constituyente ha sido el mecanismo de las élites para desvirtuar y para acabar con las constituciones más bien progresistas. Así pasó con la Constitución del 45, no olvidemos. Y, por otro lado, yo creo, y ya les he dejado aquí como reto, discutamos un día con profundidad el tema del hiperpresidencialismo, porque es otra de las cosas que se dice fácil sin analizar las disposiciones constitucionales que efectivamente existen. Bueno, de alguna forma estamos hablando de constituyente, estamos hablando de distintos temas que tienen que ver con la participación popular. De alguna forma el asambleísta Pozo también mencionó la poca socialización o una socialización que no abarca a todos los sectores. ¿Cómo involucramos en la asamblea una verdadera participación? Yo también siento algunas críticas de distintos sectores que a veces no han sido tenidos en cuenta. Inclusive en el tema de la ley de tierras hay varios sectores, inclusive algunos que tienen que ver y que apoyan al gobierno, obviamente. Para empezar nuevamente con Virgilio y después pasarle a Antonio Pozo, ¿cómo involucrar mucho más a la gente, más allá de esas socializaciones que a veces son muy críticas o muy criticadas? Siempre habrá cosas por hacer, y yo creo que, aunque a veces exista añoranza de quienes hacemos política por lo que fue el pasado, sin embargo, creo yo que ahora los nuevos instrumentos de la información, de la comunicación, los nuevos mecanismos que tenemos para comunicarnos con los ciudadanos tienen que ser utilizados en el gobierno, tienen que ser utilizados en la tarea legislativa, tienen que ser utilizados. Ya se habla de gobierno electrónico y no está lejos. Hay países en los que ya consultas populares se hacen, por ejemplo, a través de los mecanismos electrónicos. De tal manera que creo que en esto también la democracia, el Parlamento tienen que ir recogiendo esos elementos para lograr el mayor involucramiento de la población. Siempre habrá sectores que tengan una posición diferente, y eso es positivo. Yo no quiero decir que eso es negativo, eso es positivo. Siempre habrá sectores que sean críticos con lo que se hace, y eso es absolutamente positivo. Eso es parte, es consustancial tanto del Parlamento como de la democracia. Antonio Pozo, ¿cómo involucramos una mayor participación en la Asamblea, ya que hay un cuestionamiento sobre las socializaciones? Bueno, yo ya expresé mis criterios sobre ese tema, incluso puse ejemplos del pasado. Cómo se hacía esa actividad, incluso en una época de la que se critica que gobernaba la partidocracia. Yo nunca he sido miembro de la partidocracia, pero al menos fui un actor fundamental en ámbitos de auténticas socializaciones para impulsar tareas importantes para la vida nacional. Y yo quisiera más bien retomar un tema. Virgilio dice que son clichés el tema de las reformas constitucionales. Yo no sé, les voy a poner un ejemplo así muy sencillo para que nos entienda la gente. ¿Cómo puede ser cliché que se le quite las atribuciones a la Contraloría General del Estado si la Contraloría con esa reforma ya no podría auditar lo que hicieron en el Aromo en Manabí, donde se feriaron $1.200 millones solamente en movimiento de tierras? ¿Dónde está la refinería del Pacífico, que tenía que entregarse en el 2013? Con bombos y platillos se puso la primera piedra con un acuerdo con el gobierno venezolano, etcétera, y no hay nada. Para mí, una obra fundamental, trascendente para la vida nacional. Ahí viene la auditoría de gestión de objetivos institucionales que se quiere tapar ahora con esta enmienda constitucional. Algunos aeropuertos que se crean donde no hay vuelos,
Ahí está la gestión institucional que tiene que ver la Contraloría. Cuando en un pueblo, cualquiera que este sea, se construye adoquinados o asfaltados sin haber hecho previamente el alcantarillado para que luego tengan que levantar el asfalto ¿cómo se llama? Debe levantarse el asfalto porque no se hizo el alcantarillado. Es una obra de gestión donde tiene que cuestionarse y establecerse sanciones administrativas, civiles y penales a los actores de este tipo de infracciones. Eso se quiere eliminar con el tema de la reforma de la Contraloría General del Estado. Por eso es que el propio Contralor está demandando la inconstitucionalidad de este hecho. Esto no puede ser un simple cliché, por favor. Ese no es el único tema. Por supuesto, porque en este tipo de las enmiendas hoy se ya está hablando de otras enmiendas hechas a la medida desastre, ¿no? De que si un asambleísta va a optar por ser ministro, y como el ministro es un cargo de libre de remoción, no le cae bien al gobernante, lo saca del ministerio, regresa a ser asambleísta. Todo a la medida desastre. Rebajar la edad para que determinada persona pueda ocupar una dignidad, no será hecho a la medida desastre. Así se debe concebir a la Carta Magna de un Estado para que se adecúe a las circunstancias particulares de una persona. Por favor, ¿en qué país estamos? Bueno, lo que se acaba de escuchar, Virgilio y señoras y señores, está definitivamente configurando un panorama político, Virgilio, harto conflictivo, que sin duda va a conllevar a posiciones contrapuestas, inclusive con ex aliados del régimen, como fue el Partido Avanza. ¿Qué es lo que está pasando en términos políticos? Porque recordemos que estamos entrando en un periodo preelectoral muy fuerte y que se va a requerir definiciones mucho más cuando hay una crisis económica que está golpeando sin lugar a dudas a los ecuatorianos. Yo solo le agregaría una cosa, venimos a un periodo preelectoral, cómo reconfigurar alianzas y cómo tender puentes, digamos, ahora estamos viendo dos aliados que tienen posiciones bastante diferentes. ¿Es posible tender puentes inclusive con quienes tienen posiciones tan diferentes? Mire, el que existan posiciones diferentes no es un problema. Yo creo que se ha evidenciado incluso que en el movimiento país podemos tener posiciones diferentes y posiciones diametralmente distintas, y a pesar de eso podemos llegar a tener acuerdos, llegar a tener coincidencias, de tal manera que el tener posiciones diferentes nunca es un problema, no debería ser un problema. El tener incluso aspectos en los que no tengamos la misma posición no debería ser un problema. Quizá yo podría señalar y asumir que ha sido una de las dificultades de la gestión política del movimiento país, que no se deja, o que puede existir imposibilidad, por ejemplo, de dialogar con ciertos sectores sociales con los cuales podamos coincidir en temas fundamentales, pero podamos dejar abierta la puerta para tener claramente definidos cuáles son los puntos de discrepancia y ver cómo tratamos esas discrepancias, e incluso saber que son discrepancias y que en eso no vamos a acordar. Yo creo que ese no es el problema, el tener puntos de vista diferentes, el tener criterios distintos, ese no es el problema, ¿sí? Luego, ¿cuáles son las opciones políticas que se hace? Y si en lugar de profundizar los cambios, las transformaciones del país, se sienten más cómodos caminando con las propuestas de los sectores oligárquicos, de la banca, eso sí es otra cosa, eso sí ya es un tema de definición de cada una de las fuerzas políticas. Nosotros respondemos por lo que hacemos. En las enmiendas, yo acabé de justificar el tema de la Contraloría. Pueden preguntarles ustedes a los alcaldes de los cantones y van a ver lo que les dicen, las experiencias que tienen esos alcaldes de cómo eran rehenes efectivamente de los funcionarios de Contraloría. Y no solo eso, no solo rehenes, muchas veces extorsionados por esos funcionarios. De esos ejemplos podríamos decir por cientos y por miles en el país. Lo mismo. El tema del segundo paquete de enmiendas. Y ya sobre esto hay una primera definición. Este segundo paquete de enmiendas no puede venir de la idea del Ejecutivo o de algún legislador o de algunos legisladores. Tiene que ser discutido. Y precisamente nosotros vamos también a propiciar en este año incluso un congreso en el que básicamente discutamos sobre el programa, y parte de eso tiene que ser la discusión, si es necesario o no profundizar. Primero, si es necesario o no. Segundo, profundizar sobre el tema de algunas enmiendas. Si algún legislador
legislador se le ocurrió el tema de que puede ser legislador, puede dejar de ser legislador para ser ministro y regresar. Eso es absolutamente particular y no es parte de los temas que existan, por ejemplo, consenso y que vayan a ser planteados. No nos parece que es un tema trascendental. El haber planteado que la edad para ser presidente y vicepresidente sea de 30 años, más allá de las fijaciones personales que puede haber con una persona, ¿sí? Esto es básicamente un reconocimiento en que en este momento la juventud con 30 años puede tener la formación, puede tener la preparación y además con lo que existe, con las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, pueden ser seguramente los más informados, documentados, pero sabrá el pueblo elegir si a esa persona le conviene o no, sabrá el pueblo valorar si esa persona tiene la experiencia suficiente o no, de tal manera que si es que existe un nuevo paquete de enmiendas, este también será discutido, será socializado, conversado, debatido, para luego también ser sometido al debate parlamentario. Bueno, ¿y qué ha pasado, doctor Pozo, al movimiento, al partido Avanza, que prefiere, según Virgilio Hernández, caminar de la mano con los intereses de los oligarcas de este país? Lo acaba de decir muy enfáticamente. Permítame reírme. Vean, queridos caballeros, aquí hay que hacer un poquito de historia del pasado inmediato. Porque el gobierno actual ya es pasado también. No es que me vengan a decir que es el presente y el futuro. A este gobierno, al comienzo lo apoyamos una serie de organizaciones sociales y políticas importantes del país. Lo apoyó el ex MPD, lo apoyó la CONAI, lo apoyó Pachacuti, lo apoyamos nosotros en los primeros años. Habían políticas públicas realmente interesantes, con una orientación de una izquierda moderna, propositiva, adecuada, con posiciones nacionalistas interesantes, con una política internacional sumamente interesante que yo siempre la he relevado. ¿Cómo no se va a relevar, por ejemplo, papeles preponderantes que el país ha jugado con el tema Assange, con el tema del otro exagente de la CIA, donde pese a ser un país pequeño, pues nos hemos demostrado a los cuatro vientos de que cuando somos soberanos sí podemos salir avantes con este tipo de cosas. Pero ¿qué ha pasado con el transcurrir del tiempo? ¿Qué ha pasado con el transcurrir del tiempo? Primero la composición de gentes que están en el mismo gobierno, desde radicales que fueran pues en el pasado anteproyectos de guerrilleros hasta gente de la ultraderecha. Es la verdad. Esa es la verdad. Políticas públicas que se expresan, lo que yo llamo pues en este populismo que es bifurcado de diversas formas, con diversas acciones, con diversos matices, basado fundamentalmente, al menos en los últimos tiempos, en el dispendio del gasto público. Ese modelo para mí está agotado. Cuando precisamente caen los precios del petróleo, no se corrigen en esta época de vacas flacas precisamente esa política de dispendio que continúa, no ha rebajado el gasto público. Ecuador y Venezuela han sido los países que han superado el 50% de crecimiento de ese gasto público. Y ahora vienen con el argumento, seguramente dirá el Virgilio, no, es que no es gasto, las carreteras, que los profesores, que los policías, que los médicos, eso no es el argumento. Antes había 15 ministerios, ahora hay 43, por favor. Ministerios coordinadores, ¿de qué pues? Donde hay una gran cantidad de gente que no saben qué hacerse en las oficinas. Ese dispendio podemos hablar en cantidad de cifras y detalles. Aquí nos damos el lujo de enviar un taxi presidencial para que vaya a Uruguay y le traiga al presidente de Uruguay en el avión presidencial. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Cuando muy bien el presidente uruguayo pudo haber tomado un avión económico y llegaba acá y regresaba. Solo por poner unos simples ejemplos. Y eso no ha disminuido más allá del conflicto económico que está en terapia intensiva desde mi punto de vista. Esto es grave para el país. Y hay que buscar mecanismos de solución a esta crisis económica y un acuerdo de gobernabilidad que se necesita para el futuro inmediato. A mí me encanta cuando dicen las diferencias no son importantes, pero las diferencias a la izquierda es lo que nos ha demostrado que la derecha es tan fácil de ponerse de acuerdo y a la izquierda le cuesta tanto ponerse de acuerdo que cuando dicen las diferencias no son importantes siempre esboza una sonrisa, sea quien sea que la diga.
¿Cómo venimos en una perspectiva electoral? En el movimiento de Alianza País hay distintos sectores. La sociedad en sí eligió un movimiento que es un movimiento variado, obviamente, porque si no, no hubiera ganado las elecciones, en el que hay derecha, centro e izquierda. Esto pensado desde un punto de vista personal. ¿Cómo va a trabajar Alianza País hacia el proceso electoral? ¿Es Lenín Moreno una opción? ¿Se ha conversado sobre eso? ¿Viene un congreso que tú decías, Virgilio? ¿Qué se piensa en cuanto a este año que va a ser electoral? A ver, Quinto, yo quiero hacer una precisión. Yo no he dicho que las diferencias no son fundamentales. Yo he dicho que tener opiniones distintas, tener planteamientos diferentes, esto no tiene por qué ser un obstáculo para una organización política. Todo lo contrario. Mientras más debate interno exista, mayor profundidad en ese debate va a existir. Las diferencias son fundamentales. Fundamentales son las diferencias. Tanto así que es lo que marca la posibilidad de construir un frente unido, de poder tener aliados o no, porque eso es lo que nos define efectivamente. Yo puedo debatir, y lo hacemos con, creo que mucho respeto con Antonio, tenemos posiciones distintas, pero expresamos cada uno nuestros puntos de vista. Pero ahí hay una diferencia fundamental. Yo no concibo como un partido que puede entenderse como socialdemócrata, ¿sí?, o que se dice en su ideario socialdemócrata, puede repetir el discurso del gasto público como hacen los partidos más neoliberales, no solo del Ecuador, sino de la región. El tema del gasto público, Antonio, por favor, desde los partidos de la socialdemocracia a la izquierda, no puede ser un argumento. Yo no digo las cosas por repetir, yo te digo con datos. El 80% de ese gasto público es educación, salud, seguridad, Antonio. En el 97% se incluye seguridad. Por lo tanto, el que una persona que se dice ser de un partido socialdemócrata ponga eso como argumento, solo demuestra efectivamente cómo las actuales condiciones del mundo han generado una derechización de estos sectores. Esto es muy claro. Esto del gasto público debería ser un acuerdo, porque independientemente de lo que pase en el futuro, debería haber una apuesta de Estado para seguir invirtiendo en sectores como educación, salud, para seguir invirtiendo en educación superior. Esta debería ser un tema fundamental y no repetir el manido argumento de los partidos más neoliberales que existen no solo en el Ecuador, sino en la región. Lo mismo. La diversidad del movimiento país, esa es pública. Y como yo os he dicho, hemos además debatido públicamente esto. Pero, Antonio, yo te diría, también hay que mirar el entorno en el que tú estás. Mira quiénes son tus compañeros y colegas y ve si es que hay alguna coherencia ideológica o son otros los intereses que se juntan. Entonces, creo yo que efectivamente, este es un año de definiciones. Nosotros vamos a buscar construir un frente unido lo más amplio posible. Ya hay en este momento un germen que es Unidos, en el que hay organizaciones políticas importantes, respetables, pero obviamente siempre habrá cabida, y así hay que pensar, hay que tener cabida para lograr las más amplias alianzas. ¿Del centro hacia la izquierda? Las más amplias alianzas con quienes tengamos concordancia en que este proceso que se inició con la Revolución Ciudadana, esta política soberana internacional, no solo del pasado, ahora, la propuesta del Ecuador en la COP21 es una propuesta central en torno al tema del cambio climático, una Corte de Justicia Ambiental, esto es central. Propuestas como esas, propuestas que sigan profundizando los cambios y transformaciones, tienen que ser propuestas que se radicalicen y que se profundicen, de tal manera que con todos que tengan esas coincidencias, vamos a seguir empujando una unidad. ¿Y es Lenín Moreno una opción? Esa es parte del debate y de la discusión que habrá que tener este año. Obviamente. Acuerdos que al parecer no va encaminado a invitarle al Partido Avanza, porque las diferencias son más que sustanciales. Así es. ¿Son ustedes de derecho que se han derechizado o no? Por favor. Primero, yo no soy socialdemócrata, tiene que estar absolutamente claro, yo soy socialista democrático. Y tampoco soy del socialismo del siglo XXI, porque entre las tres cosas hay muchas diferencias, abismales en el ámbito ideológico. Pero el socialismo democrático ya no es una corriente que feneció inclusive eso está en decadencia, político, por supuesto. Ajá. Y los autores para esa decadencia son los gobiernos populistas de América Latina, que son los que han permitido y están permitiendo el reencauche de la vieja derecha neoliberal. Por eso el efecto dominó ya en Argentina y ahora en Venezuela. Y eso va a pasar en toda América Latina, evidentemente. Y no es que aquí la derechización de Avanza, de mi partido, por favor. Para mí, derechización significa el hecho de que al inicio de este gobierno se han tomado medidas drásticas, duras, soberanas contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, incluso hasta expulsándolos de aquí del país, y ahora tener que volver de rodillas
a pedirles créditos. Ya bordea las 40.000 millones de dólares la deuda externa del país, superando con creces al presupuesto general del Estado. ¿Cómo puede concebirse eso cuando hemos tenido 8 años de bonanza petrolera, bordeando el precio del petróleo a los $100 y endeudando al país a tal punto de que en estas últimas semanas han tenido que hacer nueva deuda externa para pagar hasta el 13º sueldo? Por favor, ¿dónde estamos? Eso es el tema de lo que yo hablo de política de dispendio del gasto público, y no es que eso signifique una línea retórica de derecha. Por favor, derecha es lo que acabo de señalar, o derecha es lo que ocurrió en un hecho muy particular en la Asamblea, no hace mucho, cuando discutíamos el tema de los precios de los pasajes en TAME, que es una empresa nacional. Se discutía en mi ex Comisión de Asuntos Internacionales ese tema, que un pasaje Quito-Caracas-Quito cuesta $3.900, con lo cual podríamos darnos una vuelta al mundo, y que eso lo hace TAME. Y dijimos que se ponga cortapisas, que el Estado controle eso. Dijeron, no, ahí sí son las fuerzas del mercado. No dicen pues que son de izquierda, que son del socialismo del siglo XXI, y que el ser humano está por sobre el capital y el mercado. Acá, en cambio, se da prioridad a ese tipo de fuerzas. Por favor, ¿en qué país estamos? Eso se llama izquierda, eso se llama socialismo. Ya vemos esbozadas dos posiciones. Bueno. Lo que obviamente tengo que preguntarle por los tiempos, pero ¿cuál va a ser la opción? Estamos en Ramiro tiempo González, electoral. No solo González va a ser ya. candidato presidencial. ¿Ustedes apoyarían a Lenín Moreno? A ver, nosotros Más estamos... allá de las alianzas. A ver, yo tengo, por ejemplo, un especial aprecio a Lenín Moreno, es mi amigo personal. Yo era amigo de Rafael Correa, pero a raíz de que este señor, de la manera más grotesca y burda, me insultó en Pimampiro hace unos 3 o 4 meses, de la más grotesca y burda forma, diciendo mentiras cerdosas en contra de mi persona, yo no puedo tolerar ese hecho histórico que luego fue condenado por todo el pueblo de Imbabura, que en un acto masivo de miles y miles de gentes de solidaridad conmigo rechazaron esta agresión de la que sufrí, como tantos ecuatorianos sufrimos aquí por parte del poder. Pero, por ejemplo, Lenín Moreno es una gran persona en el ámbito personal, pero habrá que ver qué orientación política toma, pues, porque no se sabe si va con el oficialismo, y dicen también que puede ir con otra fuerza política que no sea la lista 35. ¿Y Nosotros González? estamos trabajando por armar un amplio consenso de fuerzas de la tendencia del centro a la izquierda. Esa es nuestra orientación hoy por hoy. Tenemos una principal figura, que es Ramiro González, evidentemente, pero no es nuestro ni precandidato ni candidato oficial. Eso lo discutiremos más adelante, porque el tema de candidaturas yo creo que hay que posponer primero un acuerdo de salvación económica del país y un acuerdo de gobernabilidad. Luego vendrían candidaturas. Gracias, doctor Pozo. Bueno, yo sé que tiene que retirarse el asambleísta Ya Hernández, se lo había dicho pero antes. no puede irse Sí, sin contestar. no puedo dejar de decir... Se va a poner de rodillas el gobierno para acudir a pedir préstamos al Fondo Monetario y al Así Banco es. Mundial. Correa ha dicho que eso no pasará. Pero acabamos de aprobar el presupuesto general del Estado y no hemos hecho Lo eso. acaba de señalar No hemos hecho eso. 1.000 millones Yo, le como pegaron vuelvo a recientemente. decir, como vuelvo a señalar, es fácil decir clichés, es fácil decir cosas sin fundamentarlas. Y los 1.000 Eso es lo millones que más dice fácil. el El asambleísta. presupuesto general del Estado está aprobado. En el presupuesto general del Estado se establecen con claridad cuáles son las fuentes de financiamiento y también cuáles son los compromisos que se cumplen. Eso se lo hace a través del presupuesto. De tal manera que aquí lo que no hay es precisamente sumisión a ningún organismo internacional ni tampoco a ningún grupo de poder. Lo que sí hacemos es ordenar efectivamente, y además en un momento tan crítico como tiene la economía del 2015, como tiene la economía del 2016, no del Ecuador, de la región. Antonio, Brasil acaba de declarar recesión, China en el año 2015 ha dejado de crecer como lo venía haciendo durante 4 décadas. Estados Unidos anunció que el 2015 iba a ser el año en que el que iba a superar la recesión que inició en el 2008, no ha pasado, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas? Mira lo que dice Stiglitz, por ejemplo, que el problema es que precisamente los países más ricos como Alemania no gastan lo que deberían gastar. Mira lo que pasa en Europa, no han podido sostener toda la debacle que les ha venido con Grecia, que ha puesto en cuestión la misma zona euro. Entonces es fácil decir aquí cosas, es fácil señalar y reiterar el tema de la situación económica, sin mirar que esta no es un tema del Ecuador, este es un tema no solo de la región, del mundo. Mira lo que dice la CEPAL, Antonio, no, la CEPAL. Perdón, Pero no, solo concluyo esta idea.
¿Qué es lo que dice la CEPAL, Antonio? La CEPAL dice que lo que ha pasado con los precios de las materias primas en estos últimos 3 años, del 2012 al 2015, es solo equivalente a lo que le pasó al mundo en el siglo pasado, entre 1929 y 1933, equivalente a esa situación. Entonces, no podemos señalar así que de aquí hay un sometimiento a organismos internacionales, no, más bien se ha manejado con absoluta responsabilidad. Que hay sectores de poder que están bravos porque ahora tienen que comprar la carne argentina, uruguaya más cara, porque no comen tripamiski sino chinchulines. Bueno, sí están enojados esos sectores, por supuesto, porque nosotros no hemos acudido a los paquetazos, sino buscando medidas creativas para no perjudicarle a la mayor parte del pueblo ecuatoriano. Que eso efectivamente les molesta, les disgusta, obviamente, pero aquí básicamente pensamos en los intereses del país y en los intereses de la mayoría. Y básicamente en este año lo que habrá que plantearle a la ciudadanía es eso, la posibilidad de continuidad y de profundizar un proyecto en el que con todos los límites, y yo digo además clarito, con los errores que podemos tener, con los límites y los errores, pero ha sido y ha significado la transformación sustancial del Ecuador. Un minuto, ¿les parece, para terminar? Porque ya se va Virgilio, tiene un compromiso muy soy una de las personas que detesto esos argumentos de acusar a la crisis del país a fenómenos solamente exógenos. A eso se han dedicado últimamente. Como todo gobierno que se inicia, los males del país heredado de ese gobierno anterior. Eso ha sido clásico. Ya es parte de la idiosincrasia política aquí en el Ecuador. Yo me pregunto, ¿es la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar? La caída de los precios del petróleo, evidentemente, eso afecta no solamente a nosotros, sino a todos los países productores de petróleo, a Venezuela, a todo el resto, evidentemente. Y si hay sobreproducción petrolera, sobreoferta petrolera, van a seguir cayendo los precios, evidentemente. Pero no sigan culpando estos dos factores, sobre todo la apreciación del dólar. Aquí tenemos 2 países cercanos, dolarizados, Panamá y El Salvador, donde crecen el uno al 6% y el otro al 4% del PIB. Y aquí, en el Ecuador, decrecemos en el menos 0.8%. Eso lo acaba de señalar el Banco Central del Ecuador, no yo. Y dicen, no, es que estamos en una desaceleración nomás. Pero me gusta que Virgilio reconozca que estamos viviendo una crisis. Estamos en recesión, señores. El desempleo es verdaderamente terrible en los últimos momentos aquí en este país. Solo una empresa constructora que construye para el Estado acaba de votar a 3.500 trabajadores. No tienen crédito, no les pagan a los constructores de la obra pública del Estado y a más de 1.500 millones. A la gente no les dan crédito en los bancos y a los despedidos tampoco les reciben en otro lado. Bueno, la situación es dramática. El riesgo país llegó hasta 1.500 puntos. Por eso es que no hay inversión extranjera aquí en el Ecuador. El desempleo es alarmante. Solamente para 90 cargos que convoca el municipio de Quito se presentan 90.000 aspirantes. Vean ustedes, esas son las cifras del desempleo que nos está arrojando las políticas gubernamentales. Virgilio, terminamos contigo. Yo también puedo señalar que detesto efectivamente que se pueda decir cosas sin los suficientes argumentos. Yo te invito a que leas el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2015 de la CEPAL y vas a poder mirar que lo que yo estoy señalando no es un tema del Ecuador, sino es un tema de la región. Me parece que no mirar la profundidad de la crisis mundial es precisamente no tratar de ver la realidad. Y en el marco de eso, que nosotros no desconocemos los problemas, yo no desconozco, más allá de la discusión de si hay o no recesión, en eso discuten los economistas, no se ponen de acuerdo cuáles son los parámetros para poder determinar esa situación. Creo que hay difíciles problemas y lo único que señalo es que en el marco de esos difíciles problemas hemos buscado dar respuestas que sean las que menos afecten a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Que hay mucho por hacer, obviamente, que nos quedan grandes retos, obviamente, y eso se tendrá que decir el pueblo ecuatoriano. Si es que efectivamente en el marco de esos límites, incluso de esos errores, lo que busca es profundizar este proceso que le ha transformado al Ecuador, y el no mirar esa circunstancia es lo que les hace perder coherencia a los sectores de la oposición. Muy bien, gracias a los 2 caballeros que han intervenido en este primer programa Punto y Contrapunto, al doctor Antonio Pozo y a Virgilio Hernández de Quinto. Y es una muestra de que teniendo posiciones distintas se puede discutir, inclusive acaloradamente, sin necesidad de pelearse, sin necesidad de creer que cada uno es el dueño de la verdad, sino ir construyendo una verdad colectiva entre todos.
todos. Eso Claro, creo que ha con sido Virgilio muy nos llevamos bien, importante. tenemos posturas diferentes, eso sí. Eso es lo Pero muy la CEPAL importante. también tiene otras posturas muy claras en cuanto a cifras económicas, que yo las Bueno, tengo aquí, pero no hay tiempo. hay que exponerlo. Muchas gracias, Hay que doctor exponerlo. Pozo. Virgilio, muchas gracias. Siempre un gusto. Estaremos atentos para una posterior posibilidad de profundizar en los temas. Ya se van nuestros invitados. Nosotros todavía nos vamos a quedar unos 6 minutitos más. Magnífico debate. Vamos a continuar unos 6 minutitos más porque el tiempo aún no se nos ha agotado. 6 minutos más tenemos, Quinto, que me parece que puede ser motivo para reflexionar un poquito respecto de lo que ha significado este primer programa Punto y Contrapunto a través de Radio Pichincha Universal. Esta es la propuesta que queremos hacerles a nuestros oyentes y lo vamos a hacer durante todos los días viernes. Hemos podido escuchar, hasta luego doctor Pozo, hemos podido escuchar posiciones realmente diversas, divergentes, confrontativas inclusive. Divergentes que en algún momento también tuvieron ciertos acuerdos. Sin duda, sin tanto el asambleísta Virgilio Hernández como el asambleísta Antonio Pozo, como decían, coincidieron en Pachacuti, coincidieron en distintas opciones políticas, inclusive en una alianza cuando estaba Avanza junto con el movimiento Alianza País. Pero lo importante es esto, nosotros lo que buscamos es abrir este debate que finalmente nosotros ni siquiera lo condicionamos, nosotros lo que hacemos es casi ser mediadores para que justamente las dos posturas se vayan esbozando y los escuchas sean los que de alguna forma vayan tomando las conclusiones. No digitalizamos nada, más allá de que inclusive podamos tener nuestras posturas personales, obviamente. Sin duda, y claro, lo que nosotros creemos y queremos es que podamos ir en los posteriores programas, ir desarrollando esta misma propuesta en la medida que también nuestros oyentes puedan comentar, participar y ser parte de este conversatorio, de este diálogo que se hace entre dos visiones distintas del acontecer político y económico del país, ¿no? Y es importante que varios temas que se tratan y que se van a tratar aquí en los debates, después se tienen que desarrollar, porque claro que en un debate no se puede a veces profundizar totalmente sobre un tema en sí, sino que son varios temas los que se va conversando, y lo importante es profundizar en ese debate más allá, obviamente en la semana siguiente a la que se produzcan los debates. Y vamos a hacerlo justamente en nuestro programa En la Oreja a partir del día lunes. Queda, digamos, en la conciencia de los ciudadanos que escucharon este debate para que puedan comentarlo el próximo lunes a las 9 en La Oreja, porque hoy tenemos En la Oreja Internacional. Para muestra de lo que puede venir el lunes, una sola llamada. Tenemos 2 minutitos. Encantado. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Una sola llamada y un minuto. Soy Margarita. ¿Cómo está el licenciado? ¿Cómo le va, Margarita? Un gusto. Sí, yo un poco escuchando atentamente, pero ahí viene el pero. Si van a seguir con estos contrapuntos, nosotros nos vamos a confundir más. Bien está por el lado democrático que dicen, pero nos vamos a confundir más a ver a quién creemos. Ese es el problema para nosotros. ¿A quién creemos? Dios mío, porque se dice cosas de parte y parte que yo por lo menos no sé a quién creer. Entonces nos van a confundir más. Bueno, Eso nomás era no sea así. Se trata justamente de que se analicen las dos posturas. Y se trata de que justamente la audiencia y en general los amigos y amigas puedan también aportar más allá de lo que escuchan y también vayan a buscar, a indagar quién tiene la razón y quién no, si uno mintió o no mintió. Pero lo importante es también que ellos participen, porque si no es muy fácil también a la ciudadanía que uno les diga una cosa y voy atrás de ese, y el otro me diga otra cosa y voy atrás de ese. No, tiene que haber una conciencia crítica y lo que nosotros buscamos desde aquí, desde este espacio, es que exista una conciencia crítica en los ciudadanos en general y las ciudadanas. Nos vamos entonces con esto, señoras y señores, agradeciéndoles por su sintonía. Les esperamos el día lunes en Punto Noticias a las 6 de la mañana y a las 9 en La Oreja. Ahí vamos a abrir un gran debate sobre el debate de hoy en Punto y Contrapunto. Señoras y señores, un feliz fin de semana, Quinto, igual a ti. Un excelente fin de semana para todos, un excelente fin de semana, Washington, y el lunes nos vemos nuevamente. Un abrazo. En
Pichincha Universal, cada mañana vivimos las noticias. Gracias al gentil respaldo del proyecto vial Aloac Santo Domingo y el gobierno de Pichincha. Promovemos rutas ya. 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 Promovemos rutas ya.